Se están filtrando las tarjetas gráficas de Nvidia RTX 4000 Super. Además, se están bajando las ventas de GPUs y tendríamos Ryzen con gráficos integrados bastante potentes. Así que quédate y no te pierdas las noticias PC como... La tarjeta gráfica RX 6800 es un poco más barata. En algunos países puntuales, la tarjeta gráfica RX 6800 ya está por debajo de los 400 euros. Y estamos hablando de una gráfica con 16 GB de memoria VRAM. Un tema que últimamente está tocando mucho a los gamers, porque parece que para algunos videojuegos que vendrán 8 GB ya no van a alcanzar. Por lo tanto, esta se convertiría en una de las tarjetas gráficas más económicas con esta cantidad de memoria VRAM. E incluso siendo más económica que la reciente RTX 4060 Ti de 8 GB, cuyo precio ronda los 430 euros. Ahora bien, entre estas dos tarjetas gráficas, ¿cuál es más potente? Bueno, sin tener en cuenta DLSS 3, la RX 6800 es más potente que la RTX 4060 Ti, tanto a 1080p como 1440p e inclusive a 4K, donde obviamente ayuda a tener más memoria. Por ejemplo, en The Last of Us, en 1080p en calidad ultra, con la 4060 Ti conseguís unos 70 FPS, mientras que con la RX 6800 entre 80 y 85, por lo que el rendimiento es mucho mejor, inclusive sin utilizar ni DLSS ni FSR. Con la misma configuración en 1080p en extremo, conseguimos una media de 100 FPS con la 4060 Ti, mientras que con la RX 6800 conseguís una media de 150 FPS aproximadamente. Ahora bien, en Cyberpunk 2077 en Ultra, pero teniendo el FSR o DLSS en su defecto, sin contar con DLSS 3, es mucho más potente la RX 6800 en este caso, una diferencia de 30 FPS, pero hay que tener en cuenta que si activas DLSS 3 en este videojuego, la 4060 Ti destroza a la RX 6800, teniendo un rendimiento mucho mejor. Pero si el juego no lo tiene, la RX 6800 es una gran tarjeta gráfica si cuesta al mismo precio que una 4060 Ti. Ahora bien, como mencioné al principio, depende de cada país la oferta. Por ejemplo, esto ocurre en una tienda de Alemania donde se encontraba esta RX 6800 a $400. Es un precio muy interesante para una tarjeta gráfica de este tipo. Y esta nueva tarjeta gráfica de AMD también ha bajado de precio. En la tienda de Min Factory de Alemania podemos ver que está a un precio de unos 800 euros la RX 7900 XT. Y lo que es interesante destacar es que solamente en 6 meses ha bajado de 1049 euros a 800, lo cual es un precio más bajo del 24%. Ahora bien, en el mercado americano la tarjeta gráfica se la puede encontrar a $800. Y vuelvo a repetir, en tan solo 6 meses esta bajada de precios. Acá ya se puede notar un poco el hilo de cómo está yendo el mercado de tarjetas gráficas, que no se está vendiendo casi nada, haciendo que los precios tengan que bajar para poder generar algún tipo de venta. ¿Y qué tal si la comparamos con una RTX 4070 Ti, que si bien en reglas generales suele ser más cara, en ocasiones se pueden ver precios como este de $800? Y es que en juegos a 4K en calidad ultra sin DLSS ni FSR, podemos ver que el ganador es la RX 7900 XT, pero nuevamente no por mucho, sino solamente por casi 10 FPS, por lo que la RTX 4070 Ti no está tan lejos. E incluso si tenemos en cuenta el DLSS 3, los juegos que son aplicables, el rendimiento es muy superior a la RX 7900 XT, hasta que por fin tengamos sobre la mesa FSR 3 para que la cosa se pueda equilibrar un poquito más. Aunque vuelvo a repetir, en rendimiento puro y duro la RX 7900 XT es mejor, pero no se queda tan atrás la RTX 4070 Ti. Los PCB de Gigabyte RTX 30 y 40 se están rompiendo. Este problema fue sacado a la luz por primera vez gracias a Luis Rossmann, un youtuber conocido por la autorreparación de sus productos, en la cual tiene un historial de batallas contra empresas que no se hacen cargo de las reparaciones. En esta imagen que él mismo publicó podemos ver flechas rojas donde señalan una grieta en el PCB, y estas flechas rojas fueron puestas por la misma empresa Gigabyte cuando se la llevó a RMA, y podemos notar claramente cómo este daño físico se nota y están agrietadas. Lamentablemente este daño físico no está cubierto por la garantía, y por lo tanto otros usuarios que se quejan de tener estas tarjetas gráficas rotas no podrán ser reparadas por Gigabyte. Es por eso que están apareciendo una ola de tarjetas gráficas con estas pegatinas rojas en eBay, para que los usuarios que tuvieron este problema puedan quizás recuperar algo vendiéndolas. Lo que sí hay una solución, no por medio del servicio técnico especializado de Gigabyte, sino por un servicio técnico autónomo, el cual pueden arreglar los daños causados en el PCB corrigiendo las líneas de estas, pudiendo así regresar a la vida estas tarjetas gráficas que en principio parecen destruidas.
podría lanzarse uno de los mejores procesadores gaming para la gama media. Según la filtración de Chi11eDoc, AMD podría estar a punto de lanzar un nuevo procesador para la generación pasada, AM4. Si recordamos, el Ryzen 7 5800X3D de 8 núcleos es uno de los mejores procesadores para gaming de la generación pasada, que a día de hoy presenta uno de los precios más bajos del mercado, siendo este muy interesante. La cuestión es que ahora aparece filtrado un 5600X3D con 3D caché, elemento que lo hace muy favorable para gaming. Además contaría con 6 núcleos 12 hilos, con 3 MB de caché L2 y 96 MB de caché L3, al igual que el 5800X3D. Esta es una muy buena noticia para aquellos usuarios que tienen la plataforma AM4 y no quieran cambiar sus memorias RAM a DDR5 todavía, ya que las vas a poder ahorrar, tener un procesador bastante decente en teoría, que sería más económico que el 5800X3D y que para gaming te sirva mucho. Pero obviamente tenemos que esperar hasta que esto ocurra y poder verlo en acción. La RTX 4060 llegaría antes de tiempo. Según Megasize GPU, un filtrador que tiene bastante historial en este tipo de videos, afirma que la empresa podría estar acelerando el lanzamiento de las tarjetas gráficas RTX 4060 que no son TI. Tengamos en cuenta que Nvidia tenía la intención de lanzar la RTX 4060 Ti en mayo y la RTX 4060 en su primera quincena de julio. Pero bueno, parece que esta versión 4060 llegaría antes de tiempo, y así nos lo menciona Megasize GPU. Sería a finales de junio, y no hace falta ser muy despierto en el tema para darse cuenta que una de las razones de este adelantamiento posiblemente sea la poca venta que tuvo la RTX 4060 Ti. Ya habíamos mencionado ese ejemplo hace un par de noticias, donde en Japón solamente una persona se presentó a comprar esta tarjeta gráfica el día que salió, para que ya se imaginen un poco las cosas. Tengamos en cuenta que Japón es un país donde suele haber grandes colas para la preventa de este tipo de productos. Pero bueno, faltarían solamente un par de semanas para tener la RTX 4060 en el mercado a un precio de $300. Aunque personalmente no creo que ese precio baje, podríamos quizás ver una rebaja. La RX 7800 XT podría quizás decepcionarte, y es que el canal Red Gaming Tech nos trae filtraciones sobre esta RX 7800 XT. En términos de precio, lo que sabemos por ahora es que la RX 7800 XT llegaría dentro de unos meses y costaría el mismo precio que una RTX 4070, unos $600, y la estaríamos esperando para finales del tercer trimestre, de julio a septiembre o hasta inicios de octubre. Ahora bien, esta supuesta RX 7800 XT debería tener un rendimiento similar a la RTX 4070, algo que quizás a algunos usuarios les podría decepcionar, más que nada porque si cuesta lo mismo $600 y tiene el mismo rendimiento, quizás en la balanza te pesen otras cosas, como por ejemplo el DLSS 3, que a día de hoy es una tecnología que está evolucionando bastante y juegos que están saliendo el día 1 ya cuentan con este apartado. Y ni hablar de tarjetas gráficas de la generación anterior, quizás podés encontrar otra variante RX 6000 que tenga la misma potencia que esta supuesta RX 7800 XT, ya que si no ofrecen nada nuevo, como por ejemplo FSR3, que aún no se sabe nada, quizás te termine valiendo la pena comprarte tarjeta gráfica de la generación pasada, mucho más barata y con el mismo rendimiento. Ya tenemos el ejemplo de la RX 7600, que por ese precio mucha gente está quizás pensándose en comprarse una 6650 XT o similar a un precio más bajo. Por otro lado, bajan las ventas de las tarjetas gráficas. En este último informe de tarjetas gráficas enviadas a nivel mundial de John Page Research, nos mencionan que estas gráficas no se venden. Incluso da miedo que las ventas del primer trimestre son las más bajas en 20 años. En pantalla están viendo los datos técnicos en números. Fácilmente se puede notar cómo las ventas de tarjetas gráficas están bajando. Y tenemos detalles interesantes como cómo va la cuota de mercado de diferentes empresas como AMD, Intel o Nvidia, en donde actualmente Nvidia controla el 84% del mercado de tarjetas gráficas, dejándole solamente un 12% para AMD y a Intel un 4%, que bien, estuvo creciendo desde este último tiempo. Pero aunque se hayan lanzado nuevas tarjetas gráficas, los consumidores mostraron muy poco interés en ellas, debido obviamente a la mala relación de precio-rendimiento, ya que como muchos de ustedes saben, tanto para AMD y Nvidia, el salto generacional mucho no se nota. De la serie 600 a la 7000 no hay tanto salto, y de la serie 3000 a 4000 más de lo mismo. Solamente con su DLSS 3 podemos ver un salto generacional.
ya podrían estar llegando los nuevos procesadores con gráficos integrados. Y es que básicamente se filtró la hoja de ruta de AMD para este año 2023 y el próximo 2024. Y como pueden apreciar en la imagen, se ve un Ryzen 7000 con nuevos modelos para el socket AM5, teniendo núcleos Zen 4 y gráficos Navi 3.0. Esto sería en forma de APU, es decir, procesador con gráficos integrados, así que para este año ya tendremos que estar esperando los nuevos Ryzen 7000G con este tipo de gráficos, dedicados para gaming. Realmente me gustaría saber la diferencia de rendimiento que tendrá Zen 4 con Navi 3 respecto a la generación pasada de Ryzen 5000G. Esperemos que sea bastante y se note la diferencia. Por otro lado, también podemos ver acá en 2024 los Ryzen 8000, que tendrán una configuración Zen 5 y Navi 3.5, prometiendo un rendimiento superior. RTX 4000 Super podrían estar a la vuelta de la esquina. Esta filtración noticia proviene de Asia, concretamente del PCGN, elaborando un informe en el cual menciona que RTX 40 Super se lanzaría a finales de 2023, aunque tenemos muchos detalles, como por ejemplo la cantidad de VRAM y consumo, y además posibles precios. Esto es básicamente lo que tendríamos. Si vamos a la gama RTX 4060, que fue una de las más criticadas, tendríamos la RTX 4060 Super con 12 GB de memoria GDDR6X, eso mucha atención, y además el ancho de bus pasaría de 128 a 192 bits, ni hablar del ancho de banda que se incrementaría, por lo que tendríamos un aumento muy notorio en memoria VRAM, ya que la 4060, como lo mencionamos, pasaría de 8 a 12, la 4070 de 12 a 16, la 4080 de 16 a 20 y la 4090 de 24, bueno, se quedaría en 24. Incluso ya contaríamos con precio y posible rendimiento, ya que la RTX 4060 Super tendría el mismo precio que la 4060 Ti, aunque con un 15% más de rendimiento, pero lamentablemente sería la que más tarde saldría al mercado, sería en 2024. Sería presentada en 2024 y lanzada en el segundo trimestre, mientras que la RTX 4070 Super y 4080 Super serían presentadas en 2023 y lanzadas en 2024. A ver, esta es una muy buena noticia para los amantes del color verde, pero el problema, aunque esto sea una filtración, es que serían lanzadas en 2024, ya sea de la gama de entrada o gama media alta.